El santuario es una de las muestras más maravillosas del amor de Dios para cada uno de nosotros. Es ahí donde nos mostró el plan de salvación que tenía para la raza humana. Es importante que nosotros en la actualidad podamos reconocer cuál es el plan del santuario para nuestras vidas y sin duda alguna poder aceptar el amor incondicional que Dios tiene con nosotros. Gracias por acompañarnos en Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, soy Keila Urbano y estamos ya en la lección número 4 de este trimestre. Hablaremos sobre las lecciones del santuario. Pero antes de empezar, les quiero presentar a mis compañeros. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a empezar contigo. Mi nombre es Rey Jaciel Murillo Coronado, soy del estado de San Luis Potosí y estudio la carrera de Teología. Bienvenida, Rey Jaciel. Gracias. Hola, mi nombre es Nelly Vázquez, yo soy egresada de la carrera de Ingeniería en Sistemas y soy del estado de Veracruz. Bienvenida, Nelly. Mi nombre es Kelly Ble, soy de Tabasco y estoy estudiando enseñanza de las ciencias físico-matemáticas. Bienvenida, Kelly. Y bueno, muchas gracias, chicos y señoritas, por acompañarme. ¿Qué te parece, Rey Jaciel, si antes de empezar con el tema de la lección, tú nos introduces con una oración? Vamos a orar. Nuestro Dios, te invitamos a que vengas y nos acompañes en este estudio de la lección, que tu Espíritu nos ilumine y nos dé entendimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rey. Y bien, hablar sobre el santuario es introducirnos a un mundo lleno de ilustraciones. Todo es ilustrado, todo es simbólico. ¿No es así, Rey Jaciel? Nos lleva a un mensaje, algo más allá que simplemente matar un cordero u ofrecer algún otro tipo de sacrificio. ¿Qué pasaría de nosotros como seres humanos, o como cristianos en este caso, Rey Jaciel, si el santuario no fuera explicado de la manera como nos explican, o si no lo entendiéramos del modo que tiene que ser entendido? ¿Qué pasaría? Pues la verdad no sé qué pasaría, porque bueno, siempre he tenido la idea, y no solo la idea, así alguna vez lo aprendí, que Dios es un Dios didáctico. Y entonces, siendo un Dios didáctico, trata de enseñarnos, bueno, le enseñó en el pasado al pueblo de Israel sobre todo su plan de salvación en el santuario, por medio de los símbolos del santuario. Entonces, si no existiera un santuario, pues sería como no tener el método didáctico de Dios. Esto nos traería como consecuencia que no entendiéramos tan fácil o nos rompiéramos la cabeza queriendo entender el plan de Dios. Es lo que... Sería complicado comprender un sacrificio sin no haber conocido anteriormente el santuario. ¿Sí? Y el plan de salvación. ¿Y el por qué ese sacrificio? Ajá. ¿Verdad? Ok, señoritas. Yo creo que no apreciaríamos, o sea, Dios desde el principio, por ejemplo, con el santuario, como dice Rey, nos dio estaba dando ya una idea de lo que iba a suceder, por ejemplo, el sacrificio de su hijo, o sea, la confesión de los pecados. Todo eso sería más complicado. Si aún así muchas veces no entendemos, no llegamos a entender todo lo que hizo Dios por nosotros, sin eso antes, para mí al menos no tendría. Sí. Sin embargo, creo que es muy triste que en este tiempo no se estudia el santuario a profundidad, ¿sí? Como estamos diciendo, está lleno de tantas lecciones espirituales y las hemos dejado de lado porque creemos que es muy difícil entender o tal vez porque no comprendemos que es de grande valor a nuestras vidas espirituales. Claro, gracias. Y es que completo el santuario es lección para nosotros. Desde el momento en el que Dios dijo, lo voy a poner en medio. ¿Ok? Desde el momento que Él dijo eso. Y nos lo recalca en Éxodo 25:8, que nos dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. No dice habitaré a la orilla derecha de ustedes, a la orilla izquierda de ustedes para verlos mejor. Dice en medio. ¿Por qué creen ustedes que Dios buscaba esa ubicación? Bueno, yo creo que Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Él debe ser de donde
partan nuestras decisiones, nuestras acciones. La lección comentaba en el día lunes, parece, que ese lugar del centro se usaba para los reyes, ¿sí? De ese tiempo. Entonces era un simbolismo de que Dios era el centro, era todo para el pueblo de Israel. Tenemos que entender que Dios siempre va a ser el centro. El héroe de las historias de la Biblia es Dios. Y en este caso, pues no es una cuestión de un héroe en una historia, pero es Dios en el centro de su pueblo. Está, pues con fines, podemos decir, geográficos, están las demás naciones, está el pueblo de Israel, incluso hoy en día podemos ver que está en una situación geográfica bien centralizada, que tener Dios ahí es que los demás pueblos puedan ver también a ese pueblo, y ese pueblo ahora tiene a Dios en el centro, pues nos muestra la importancia que también nosotros le debemos de dar a Dios, que sea el centro de nuestras vidas en todo momento. Sí. Creo que poner a Dios en el centro es lo primero que me imagino cuando acampaban alrededor de lo que era el santuario, despertar por la mañana y lo primero que ves es el santuario. Entonces recordar en todo momento que Dios está ahí, Dios está presente, no atrás, no en otro lado, está ahí frente. Claro, y es que es bien interesante, a mí se me hace sumamente interesante, porque a pesar de haber roto la relación hasta cierto punto, una relación tan estrecha que había entre el ser humano y Adán, el ser humano, perdón, y Dios en el jardín del Edén, a pesar de todo ello, Dios buscaba estar cerca de nosotros los seres humanos, estar cerca, manteniendo una comunión con Él. ¿Y qué podemos hablar en cuanto al santuario físico? ¿Es necesario un santuario físico? ¿El pueblo de Israel necesitaba un santuario físico? ¿O simplemente con el hecho de saber de que Dios habitaba entre ellos era suficiente, Rey Jaciel? Santuario físico, pues me queda ahorita la pregunta, sí. ¿Era necesario que Dios les dijera, vamos a construir? ¿O pudo haber sido bueno decir solamente, yo vivo aquí entre ustedes? Bueno, si lo vemos desde un punto como del pacto. Ajá. El pacto, bueno, el sacrificio. Empiezan los sacrificios con Caín y Abel, hacen un sacrificio. Luego más adelante viene la historia de Noé. Noé también hace sacrificio, incluso después del diluvio, cuando se pone el arco iris, estaban haciendo un sacrificio. Podemos ver en la historia patriarcal ya con Abraham haciendo un sacrificio. Ahora sale el pueblo de Israel de Egipto y ahora Dios dice, haré un santuario y habitaré en medio de ustedes. Y el santuario, un punto principal que había en el santuario era el sacrificio también, el sacrificio del cordero. Entonces, pues sí vemos cómo a través de la historia Dios esperaba manifestarse de un modo. Y ahora pone el santuario en medio, entonces dice, ¿saben qué? Yo estoy con ustedes ahí. Así es. Sí. Pues realmente la presencia de Dios estaba con ellos, siempre estuvo con ellos. Sin embargo, creo que el propósito de Dios era el que dijimos, de hacerlo que el pueblo de Israel pudiera entender lo que venía, entender el plan de salvación. Entonces no lo hizo tanto porque Él lo necesitara, porque Dios pues no necesita nada de nosotros, sino porque nosotros necesitábamos ese santuario. Exacto, yo creo que Dios comprende nuestra situación, o como humanos a veces nos es difícil creer en algo que no vemos, y yo creo que sí, el santuario era muy importante porque, o sea, estando físicamente ahí, crees realmente, además de la fe, o sea, verlo ahí, saber que Dios habita en medio del lugar donde tú estás, pues hace más comprensible todavía todo el rollo del santuario. Sí, ¿y qué tan importante, o por qué era tan importante el santuario aquí en la tierra? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía? Ya hemos mencionado varios puntos, pero centralizar uno, concluir en uno de por qué era tan importante el santuario aquí en la tierra. Y nos vamos contigo, Rey Jaciel, no porque todo caiga sobre ti, sino porque me quedas a la derecha, entonces. Okay. Bueno, importante, puedo ver algunos aspectos
si nos ponemos a estudiar, el centro de la Biblia es Cristo también. Entonces, Cristo como nuestro abogado, como nuestro sacerdote, y que era representado en el santuario terrenal, pues nos muestra que necesitamos la salvación. Entonces, la importancia del santuario es para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Y el corderito sacrificado un día tenía que venir, y no siendo un corderito, que es ahora en la figura de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el punto importante es Cristo, su ministerio en el santuario, que era demostrado por el sacerdote, que ahora nos lo pasa también a nosotros. Nosotros pasamos a ser parte del sacerdocio de todos los creyentes y somos pues quien conducimos también a la gente a Cristo. Claro, y es que necesitábamos recordar, bueno, en ese tiempo los israelitas necesitaban recordar diariamente, como mencionaste, Nelly, hace un momento, cuál era la ubicación, por qué estaba en el centro y cuál era la finalidad, ¿verdad? Era recordar la salvación, era recordar que había algo más allá después de todo el pecado, de toda la maldad, todo lo que han pasado los israelitas, era la finalidad esta. Y el propósito más que nada de Dios era irnos preparando, ¿verdad? Desde el inicio, desde el Edén, hubo separación, pero Dios trataba de estar cerca de ellos. Continuó con el santuario en la tierra y Él continuaba manteniendo esa relación, más que nada para irnos preparando. Yo lo veo de este modo, para irnos preparando para el evento final. Podría ser el cierre de todo esto, que es estar con Él en el cielo. Entonces, ¿mande? Podemos ver un poquito los tres aspectos del plan de salvación, que es la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, que era cuando la persona llevaba a su corderito y tomaba, pues representando el lugar que Cristo ocupa en nuestra vida. Ese sacrificio de amor que nosotros lo aceptamos. Luego la santificación era el proceso que había en el santuario. Entraban y sí, ya estaba el altar del sacrificio primeramente, y después había las otras secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. La santificación mostrándonos la vida que tenemos que llevar cada día nosotros. Y luego la glorificación, pues el momento donde más glorioso, que Cristo viene por segunda vez y ahora nosotros podemos estar gloriándonos también con Él en la patria celestial. Claro, y ahora que mencionas santificación, viene a mí la palabra santo, obviamente. ¿Qué es para ti, Kelly? ¿Qué es para ti una persona santa? Bueno, santo es que está apartado de lo demás, es diferente, ¿sí? Y bueno, estaba pensando mientras estábamos hablando que el pueblo de Israel tuvo un gran privilegio al tener el santuario físicamente, y como dijo Nelly, verlo cada mañana, ¿verdad? Sin embargo, este es un mundo de pecado en el que vivimos y es difícil tener el concepto de santidad, ¿verdad? Y no tenemos ese santuario que nos lo recuerde tal vez. Sin embargo, nosotros también podemos pedirle ayuda a Dios para alcanzar esa santidad. También está a nuestro alcance hoy. Muchas gracias, Kelly. Y bien, nos vamos a ir un momentito, vamos a irnos a un corte, pero nos vamos a quedar en mente con esta pregunta: ¿qué actitudes nuestras como jóvenes, vamos a hablarlo de este modo, como jóvenes afectan nuestra santidad o afectan nuestro camino hacia la santidad? Muchas gracias por acompañarnos. En un momento más continuamos. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, a la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos.
Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Y estamos de vuelta aquí en la Escuela Sabática Universitaria. Hace un momento nos quedamos con la pregunta: ¿por qué debemos de ser santos y qué es aquello que nos impide llegar a la santidad? Vamos contigo, Rey Jaciel. Déjenme les cuento un poquito de una historia que menciona Loren Wade, un profesor de teología, en este libro que se llama En pocas palabras. Dice, cuenta la historia de un hombre que se llamaba Simeón el Estilita. Dice que este hombre es más o menos del año 457. Dice que él, cuando era joven, una vez entró a la iglesia y dijo, y empezó a escuchar las bienaventuranzas que pues eran para acercar a Dios. Y dice, wow, yo quiero ser santo. Y entonces se le ocurrió construir una columna a 17 metros de altura. Y hoy en día pues podemos pensar del nombre, ese hombre estaba loco. ¿Y qué era lo que él quería? La santidad. Sin embargo, a 17 metros de altura, estar viviendo ahí toda su vida, le trajo como consecuencia enfermedades, desvelos, rara vez comía porque cuando alguien le acercaba algo. Entonces, ¿será eso lo que Dios nos muestra de ser santos, también estar apartados para alguna cosa? No lo veo así. Yo veo como que Dios, la santidad, sí es apartados, pero tener un propósito más específico que apartarnos de todo lo demás. Claro, es más que nada canalizar el verdadero sentimiento que tú tienes de ser santo y dejar que Dios te guíe a donde debes de ir para lograr el propósito de ser santo, ¿cierto? Cierto. Ok, perfecto. Y una vez que ya estamos en el proceso de santificación, obviamente nosotros tenemos que adorar a Dios, tenemos que rendirle nuestro honor, nuestra gratitud y nuestro tributo. ¿Y qué papel juega aquí, Kelly? La alabanza, en todo lo que es la relación con Dios, o vamos a llamarlo el servicio a Dios. Ok, bueno, la alabanza se puede entender que hay una alabanza individual, ¿verdad? Que yo puedo en la mañana cantarle a Dios y agradecerle, ¿no?, por ese día que me da. Y también tenemos la alabanza que es congregacional, ¿sí? En Hebreos 10:25 dice, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando veis que el día se acerca, ¿sí? Entonces, la Biblia nos invita que nos reunamos, ¿sí? El santuario de la tierra es ese grupo de personas al que llamamos iglesia, no tanto el edificio, ¿verdad? Pero dice la Biblia, importante que nos reunamos, que nos demos fuerza entre hermanos y que alabemos juntos a Dios, ¿sí? Y dice, más ahora que viene el fin, que se acercan los días. Claro, entonces ahí quedaría muy acorde con la historia que dijo Rey Jaciel hace un momento, que el punto no es separarte de los demás, el punto es de que te unas, pero de una buena manera, en adoración, en alabanza correcta hacia Dios. ¿Y qué papel, aparte de la alabanza? Bueno, en parte de la alabanza también viene, lo que es la oración. ¿Qué papel juega la oración, Nelly, en la relación que nosotros tenemos con Dios? Antes, pues en el santuario, ir a confesar los pecados, pues los hacías físicamente, o sea, poner la mano sobre el corderito que se iba a sacrificar. Ahora ya no tenemos eso, pero hay un método, o sea, que yo considero extraordinario, que es la oración, que es cómo podernos comunicar con Dios. Ya no hay alguien de por medio, o no tiene que sufrir, por ejemplo, un cordero para que nosotros podamos hablar con Dios, podamos confesarle nuestros pecados, pedirle ayuda cuando lo necesitamos. En la Biblia estaba leyendo donde habla acerca de todo lo que incluía la oración al ir al santuario, que pedían, por ejemplo, cuando habían sido derrotados en alguna batalla, para cuando había alguna catástrofe, en fin, hay muchas maneras para orar, no solo pedir, sino también
agradecer. Y creo que eso es muy importante porque pues nuestra comunión con Dios depende mucho de eso. Gracias. Me gusta mucho el texto bíblico que menciona la lección de Primera de Reyes 8 del 31 al 53. Es algo largo, pero es el texto donde está Salomón dedicando al templo. Y entonces se congrega toda la gente y ahí en medio de todos Salomón hace pues una oración muy bonita y no estoy bien seguro, pero yo creo que es una de las oraciones más grandes que se presenta en la Biblia. Sí, es una gran cantidad de textos donde dice que si el pueblo peca contra Dios, se congregan y al orar en el santuario, Dios los perdona. Si viene un intruso, un enemigo, llega el pueblo, se junta para orar y Dios les ayuda. Si vienen extranjeros y necesitan el favor de Dios, también Dios está con ellos en la oración, ahí en el templo. Entonces, el templo es un centro que Dios les hace, el santuario es un centro que Dios les hace al pueblo para que se unan en oración y pues orar es también adorar a Dios. Claro, ¿y qué preparación debemos de tener nosotros como jóvenes? Vamos a tomarlo con el punto de jóvenes. ¿Qué preparación debemos de tener nosotros como jóvenes para ir y presentarnos ante Dios, ante su templo? Porque yo me imagino que los israelitas nada más iban así como que, ay, se me antoja ir hoy al santuario y voy a ir así como estoy, sino que había una preparación previa. ¿Qué nosotros podemos hacer, Kelly, o qué deberíamos hacer para prepararnos para ir al templo? Así es, bueno, pues yo pienso que esa preparación no debe de ser tanto física, aunque es importante, ¿no? Pero no me debo preocupar más de qué ropa voy a llevar a la iglesia, ¿sí? Como me debe preocupar el hecho de cómo está mi vida espiritual. Si uno durante la semana no busca a Dios, no tiene devoción personal, si no trata de tener esa relación con Dios, va a llegar a su iglesia y ¿qué va a pasar? Simplemente no se va a sentir agradecido. Tal vez va a pensar que todos sus logros de esa semana fueron porque yo soy muy buena, ¿verdad? Pero no es así. Hay que reconocer a Dios y buscar a Dios diariamente. Y bueno, si se puede buscar preparar esas cosas físicas desde antes, también ayuda, ¿verdad? Para que cuando llegue ese día estemos concentrados solamente en la adoración a Dios. Claro. Yo creo que, como decía Kelly, la actitud con la que llegas a la iglesia, si piensas el día que llegues a la iglesia, todo lo que Dios te ha dado durante la semana, todo de lo que te salvó, las bendiciones que te ha dado, llegas con esa actitud de wow, o sea, estoy aquí, vine a agradecerte y eso te ayuda bastante, es más que llegar y sentarte y ok, vine a adorar, pero realmente tu corazón no lo está haciendo. Claro, Regia, ¿sí les comentar? Sí, un poquito. Puedo llegar, no, pues voy al templo, voy al santuario, me perfumo, me pongo las mejores galas y me lanzo. Pero el punto del santuario abarca más. El pueblo de Israel lo tenía con un propósito y si vamos a Apocalipsis, nos dice que la hora de su juicio ha llegado, a arrepentirse de sus pecados porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, el arrepentimiento es una de nuestras actitudes que nos debe de caracterizar. Arrepentirnos de nuestras faltas para estar, ahora sí que en comunión con Dios, estar unidos a Dios, santificarnos. Podemos poner que sea un sinónimo de esto. Arrepentirnos y ir con, ahora sí, al templo, al santuario, pues ahora sí, con la disposición Claro. de alabar a Dios. Con un corazón sincero, más que nada. Un corazón sincero. Sí, no por costumbre o Exacto. por obligación, sino con amor. Digo arrepentimiento, la palabra sí, porque la Biblia siempre que menciona el santuario lo pone o lo presenta con hay palabras características del santuario. Una es los juicios, otro la expiación. Si nos metiéramos a leer un poco el libro de Daniel y de Apocalipsis, pues es a lo que nos presenta, ¿no? Palabras como juicio, la expiación, el perdón de pecados, todo eso. Entonces, nuestra actitud debe ser estar arrepentidos de lo que hemos hecho, reconocer que Dios nos salva. Entonces, en el santuario ahora venimos con un corazón agradecido. Señor, me has salvado. ¿Qué más puedo hacer? Y es Agradecerte. que nos ayuda a valorar también la santidad de Dios, Sí. a valorar la salvación, como tú ya mencionaste, el perdón de Dios. Porque yo imagino que, no me imagino, realmente lo he experimentado.
cuando pasa algo durante la semana, obviamente yo me siento mal, si fue algo negativo, ahí me aflige, pero para el viernes yo trato de controlarme para pasar un sábado tranquila, un sábado bien, y después de que pase el sábado, a mí ya se me olvidó todo. Y digo, bien Señor, voy a iniciar una semana diferente. Y esto es porque estoy aceptando la santidad que tiene Dios de ir a su templo para yo no llevar más pesares y para que no interrumpa mi comunión con Dios durante el día sábado. Y también debería ser, yo creo que durante todos los días de la semana, ¿no es así, Rey Jaciel? Mentalizarnos a que estamos donde quiera que tú estés ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia también menciona que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces se supone que el Espíritu Santo vive en mí. Y dices, ¿cómo? Como lo menciona el Nuevo Testamento, ahora somos sacerdotes del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora, siendo sacerdotes, entonces el sacerdote era la persona principal que mostraba la santidad al pueblo. Incluso el sumo sacerdote tenía aquí un mensaje en su cabeza que decía santidad a Jehová, estaba apartado para Dios con un fin específico. Entonces a nosotros pues nos invita también a ser santos, sed vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, como dice un versículo. Yo creo que es un reto. Como jóvenes tenemos un reto bastante grande, pero más que nada hay que disfrutarlo en vez de estarnos preocupando así como que, ¡ay, voy a caer! ¡Ay! Es más disfrutar una vida cristiana, una vida en comunión con Dios. Y la santidad va a venir poco a poquito. Yo podría decirlo que vendrá por añadidura. Vendrá despacio, no es... La manera que nosotros le abramos el corazón a Jesús, estar dispuestos, ahora sí, ir al templo y adorarlo, glorificarlo, y no solo en el templo, también con cada acto de nuestra vida. Entonces nos vamos a enamorar más de Dios. Así claro. Es, Keila. Quiero agregar, creo que debemos no tratar de ser perfectos nosotros, porque no lo vamos a lograr, sino ser amigos del que sí es perfecto. Exacto. ¿No? Ser amigos. Creo que Kelly puso la cereza del pastel en esta lección, en este repaso de la lección. Cierto, debemos ser amigos. Cuando tú llegas mucho con alguien, tú llegas a adquirir algunas conductas, ¿verdad? Y qué mejor que adquiramos conductas de aquel que verdaderamente es santo, de aquel que verdaderamente tiene la santidad hasta lo máximo, lo superior. El templo se convierte en el lugar pues de comunión con Dios, el lugar que nos da la confianza, el lugar que nos une más y que nos acerca. Entonces, tenemos que hacer lo posible, yo creo, por ir al templo. Claro, tenemos que hacer lo posible para acercarnos de algún modo a Dios. Sí. Muchas gracias, Kelly, muchas gracias, Nelly, Rey Jaciel, por acompañarnos, y gracias a ustedes también por haber tomado este tiempo para disfrutar de la palabra de Dios. Nos vemos a la próxima.